¿qué decimos en cuanto al Nuevo Testamento y la ética cristiana? Y claro, el Nuevo Testamento es la base para nuestra ética cristiana. Debemos pues siempre buscar una base bíblica para nuestro comportamiento, nuestras creencias, es decir, nuestra ética, también cualquier asunto teológico, buscamos una base bíblica. Y entendemos que el Nuevo Testamento es la revelación suprema de Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Y entonces somos pues un pueblo centrado en el Nuevo Testamento y interpretamos el Antiguo Testamento aún a la luz del Nuevo Testamento. Y entonces al pensar en el sábado, como el hermano Jaime ha dicho, pues vemos en el Nuevo Testamento que hay algo dicho específicamente sobre eso. Y entonces guardamos 10 mandamientos, pero al estilo del Nuevo Testamento. Entonces es así que entendemos la Escritura. Pero hay que entender que hay varios asuntos exegéticos para considerar en eso. Y el asunto es este: el Nuevo Testamento habla en forma específica sobre muchos casos que no se aplica a nuestro contexto hoy día, porque vivimos en un mundo diferente. Entonces hay que tomar en cuenta algunos asuntos exegéticos para hacer una aplicación correcta del texto del Nuevo Testamento a nuestro contexto y no decir, en vez de eso, no habla de eso, entonces la Biblia no dice nada sobre eso. Porque en verdad muchas veces la Biblia dice mucho, pero con un contexto diferente. Entonces debemos de entender el contexto del texto. Y hay niveles en este sentido. Y al pensar en estos niveles, podemos pensar que hay algunas decisiones y juicios y dichos específicos. Y cualquier uno que quiere copia de esos diapositivos, bien me puede pedir con una memoria y te lo pasaré. Entonces deben entender eso. Pero, por ejemplo, un caso muy fácil. Tráigame mi qué de trovas, que dice Pablo, tráigame mi capote o sea como sea, chaqueta, pero tráigamelo de trovas. Entonces, ¿qué aplicación tiene este para nosotros? Cuando ustedes pasen por trovas, van a buscar este de Pablo, porque el mandato de Dios es la palabra de Dios. No, este es un caso específico, pero ¿cómo sería para pensar? Y no hay ningún problema en pedir ayuda de los amigos cuando ellos pueden ayudarnos. Entonces Pablo está pidiendo ayuda para una cosa específica. En verdad no vamos a pensar en el asunto específico, vamos al principio que va detrás de eso, porque es vigente todavía hoy día, porque toda la Biblia es vigente hoy día al interpretar la Biblia bien, todos los principios en mente. Y hay algunas reglas, normas en la Biblia, y a veces estos son reglas que tienen que ver también con el contexto. Un ejemplo muy fácil del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, voy a sacar dos. Del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que no debemos codiciar de nuestro prójimo? Su burro. La verdad es que en mi contexto, no voy a hablar de acá, acá puede ser un asunto todavía, porque paseamos por los tratos y cosas así ayer. Y hubo muchos burros por allá. Pero en mi contexto, nadie tiene un burro en mi barrio, en mi ciudad, de lo que yo he visto, porque no es legal. Entonces, fuera de mi pueblo sí hay burros por ahí, pero no es un problema grave, porque tenemos carros. ¿Para qué quiero yo un burro? Yo puedo andar mucho más rápido en mi carro. Por favor, que no me des tu burro, porque ya tengo mi carro. Entonces nunca voy a fallar en este mandamiento, ¿verdad? ¡Ay, qué moralidad tengo yo! Nunca voy a codiciar del burro de mi vecino. Pero tiene aplicación de otra manera, ¿verdad? Quizás no lo aplicamos al burro. Quizás es otra cosa para su trabajo. Puede ser su carro. Puede ser otra cosa la aplicación.
Y el asunto es no codiciar algo de valor a su vecino, alguna cosa que pertenece a su vecino. Y entonces vemos el principio, pero la norma se expresa en forma concreta dentro del contexto. Y nos ayuda porque tenemos que aplicar las mismas normas a nuestro contexto. Porque si no, no hay una moralidad práctica para nuestro pueblo. Porque si hablamos solamente de asuntos del Antiguo Testamento, en su contexto, a veces nunca llega al nivel de vida en nuestro contexto. Por ejemplo, no hay jóvenes en la Biblia. ¿Qué cosa? Porque las mujeres van a casarse por lo menos a la edad de 15 años. Entonces no hay muchachas andando por allá solteras, prácticamente no hay. Ya son casadas. Y los padres arreglan los matrimonios. ¿Cómo sería para ustedes que los padres arreglan los matrimonios? Ay, debe tener una relación muy buena con su padre para tener por lo menos un poco de influencia por ahí. Pero los hombres tampoco son tan viejos al casarse. Pero hubo más problemas para los hombres. Porque para los hombres el problema es a veces esperaban hasta 20 años en el Antiguo Testamento, 20 y pico en el Nuevo Testamento. Y que de ahí en el mundo greco romano, el mundo de los griegos más que todo, a veces esperaban hasta casi 30 años, 25 a 30 años. Ya hay problemas de inmoralidad diferentes, pero ya están trabajando en todo. Entonces no habla de este tiempo de educación cuando hablamos nosotros de jóvenes que son solteros por un tiempo muy largo. Por eso el caso peor de la Biblia es que adulterio. Para los hombres la fornicación se menciona mucho también, pero tiene que ver con el contexto. Entonces debemos darnos cuenta de este contexto. Y en el Nuevo Testamento vemos cosas semejantes. Por ejemplo, Pablo dice que las mujeres no deben tener joyas ahí, las cosas tan bellas que den cadena, cosas así. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen? Yo veo una ahí, y ahí, ¿qué cosa es esa? ¿No creen la Biblia? Pero en aquel tiempo fue una manera de identificarse prácticamente como mujer de la calle. Así es. Esta es otra cosa. Entonces, ¿qué es la aplicación para nosotros, para la ética? Ninguna mujer debe presentarse como una mujer que falta moralidad, una mujer que da pues una desgracia, una vergüenza a la causa de Cristo. Y por eso es la manera de presentarse. Y quizás para nosotros no es tener una joya por allá, una cadena por ahí, quizás es tener una falda que no llega como debe de llegar. Quizás es tener una blusa que no se cierre suficientemente. O para un hombre, en nuestro país, quizás el problema es que tienen pantalones que caen hasta allá. ¿Qué problema es eso? No debemos presentarnos en una manera que indica un mensaje equivocado en vez del mensaje de un seguimiento fiel de Cristo. Entonces quizás no hay una regla fija, pero hay un principio que podemos aplicar fácilmente a nuestros hijos. Entonces buscamos estos principios que van por debajo del texto. De ahí, claro, sacamos la fundación. Y hay niveles de aplicación en algún sentido sobre estas cosas. En este sentido, hay un libro de Gushue Long que habla de eso. Lo que dice es que, por lo general, ellos buscan una verdad proposicional, pero hay una narrativa para dar el contexto para eso.
Es decir, busca de todos los temas significativos, bíblicos, doctrinas, narrativas, enfoques y o cosmovisión. Buscamos por todo eso para entender el contenido de eso. Algunos han tenido dudas de eso, pero esta es la idea prácticamente. Es que hay esta estructura y debemos buscar estas verdades proposicionales. A veces en la literatura narrativa no salen bien claro, pero hay algunas verdades que salen bien claro de la Biblia y sacamos como una base. Hay ejemplos en la literatura narrativa. A mi parecer, debemos tener cuidado en sacar demasiadas verdades proposicionales, porque podemos pasar por alto del contexto si no tenemos cuidado. Pero hay verdades proposicionales en el texto. No estoy yo diciendo que no hay, claro que sí que hay, pero debemos tener cuidado antes de decir que este es algo que sirve siempre. Y hay principios que sacamos de ahí. Entonces, a veces son principios que son muy claros, que podemos ver y decir, no, este es un principio moral, según su estructura y todo eso. No hay que hacer mucho en la interpretación. Son pues principios que entendemos nosotros fácilmente. Unos principios. Mira la lista de pecados que encontramos en la Biblia. ¿Debemos de practicar estas cosas o no? Hay un principio bien clave, hay un cristiano no debe de practicar estas cosas. Es una verdad. No debemos practicar estas cosas. Es algo muy fácil de sacar de ahí. Entonces, y hay reglas y normas también que sacamos. Es decir, esto tiene el propósito de decirnos en una manera directa y concreta lo que debemos de hacer o no hacer, pero en un caso particular, y se apliquen a otras situaciones similares. Es decir, no se aplica siempre a todas las situaciones, sino a las situaciones semejantes. Por ejemplo, ¿qué de comida sacrificada en el mercado? ¿Un cristiano debe comer la carne sacrificada en el mercado o no, en las cartas de Pablo? Por un lado, él da un principio ahí. Por otro lado, no tenemos el mismo problema hoy día, porque espero por lo menos que no están sacrificando los animales en el mercado a varios dioses falsos. Espero que no. Sí. Si lo están haciendo, por favor indíquenoslo. Pero de todas maneras no es nuestra costumbre. Porque tenemos empresas grandes. ¿Cómo sería tener todos los pollos? Y este va a Polo, este va a Zeus, este va a este. No, no lo hacemos así. No tenemos el mismo problema, pero tenemos problemas semejantes. Hay reglas. Y la regla que él saca de del principio, en verdad, que él saca de ese es que no debemos hacer nada que hace daño a la fe de otro hermano en la fe. Y entonces, si el hecho de participar en eso hace daño, tenemos libertad de comer eso porque entendemos estos no son dioses. En verdad hay un solo Dios. Pero por el otro lado no queremos hacer daño a la fe de otros. Y entonces seguimos así en este tipo de asunto. Pero yo voy a pasar por eso. Y podemos pensar en estas cosas casi como varios niveles. Y a veces tenemos un juicio particular. Perdonar a alguien robó a nuestro hijo. Este es un caso específico, ¿verdad? Si alguien roba a su hijo, ¿cómo va a hacer para perdonar a esa persona? ¿Fácil o difícil? Por lo general es muy difícil, ¿verdad? Sí, es bastante difícil. Para mí es muy fácil perdonar a los que no viven a mi alrededor. Los del África, pues, no estoy ahí. Ay, qué pesar es esto. Y sigo con el día. Los del Asia, pues, no estoy ahí. Ay, qué pesar es este. No me gusta que ocurran estas cosas, pero sigo con la vida.
y no pierdo ni siquiera un minuto de sueño, cosas así prácticamente, pero si ocurre a mi hijo, ya es otra cosa. Ya pierdo el sueño, ya me afecta en forma personal. Pero este es un juicio particular. ¿Qué es la regla detrás de eso? Vemos en el Nuevo Testamento que debemos que perdonar los unos a los otros. Y este es muy bueno como una regla, una norma, como algo general. Y yo quiero vivir de acuerdo a eso. Pero cuando llega un caso específico, ahí mi fe tiene que ser una fe en acción y no solamente una fe teórica. Porque al nivel de un principio o de una norma puede ser una fe teórica, que yo estoy en favor de estas normas, estas reglas, pero según el texto nos presenta estas normas y aún va a principios: amar a su prójimo, que es algo bien fijado en el ministerio de Jesús como algo básico para la ética, pero la aplicación es perdonar los unos a los otros, porque el amor requiere que el perdón funcione en la relación. No hay amor como debe de ser si no hay perdón ofrecido a veces. Si mi esposa nunca me iba a perdonar, tendríamos por ahí unas semanas de matrimonio, no de 36 años, casi 37 años. No, porque ella ha de perdonarme muchas veces. Yo recuerdo cuando ella cocinó la primera comida como matrimonio, y ella pasó allá y compró la carne, y salió tan duro que ni siquiera lo podría cortar con un cuchillo, pues una fila muy fina. No quería salir y no lo podría masticar. Lo malo es que yo dije algo. Es una cosa quedarse ahí siempre 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos. La primera pieza ya lo comí. Pero qué cosa. Y ella tuvo que perdonarme. Se equivocó en el mercado, compró una carne muy diferente que no fue para ese propósito. ¿Qué cosa fue esta? Servía para un perro porque iba a durar por ahí varias semanas. Tuvimos que botarlo todo. Hay que tener perdón, pero es un caso ya específico. Hay que ir a este caso específico. Donde la ética llega a la vida diaria. Entonces debemos sacar los principios bíblicos. Debemos buscar estas reglas o normas. Pero a largo plazo la gente vive al nivel de este juicio particular. Es decir, la aplicación en la vida actual. Y hay que llegar allá con nuestra predicación, con nuestra enseñanza. Porque es donde ellos necesitan ayuda. Ellos necesitan la enseñanza que va por delante. Amar a tu prójimo. Perdonar los unos a los otros. Ellos necesitan esta enseñanza. Y a veces somos muy buenos en enseñarle este nivel. Pero ellos necesitan saber de la aplicación también. Porque cómo es andar con una persona con la lucha de perdonar. Yo recuerdo pues un caso, y ocurrió en la África. Entraron unos de un grupo y mataron el marido y el hijo de una mujer misionera allá. Eran misioneros ahí en Liberia. Entraron y mataron a su marido y a su hijo. Y ahora, ¿cómo vamos a hablar de perdonar los unos a los otros? Ya tenemos un caso específico. Nos perdonó frente a ellos, cara a cara, en el caso. ¿Qué cosa? ¿Qué testimonio cristiano? Salió en todas las prensas. Y dio un testimonio bien fuerte. Pero ¿qué lucha para ella? Así es, amén. ¿Qué lucha?
pero ya vemos la aplicación. Okay. Esta es la ética en acción. Otro principio, buscamos siempre la justicia, ¿verdad? El reino de Dios es un reino de justicia. Y buscamos la justicia. Es decir, debemos actuarnos en favor de un conocido, no, aún a un desconocido según el Nuevo Testamento. Porque quién sabe, puede ser un ángel según el Nuevo Testamento. Entonces, entendemos que debemos tratar a todos los samaritanos, no importa, con la parábola del buen samaritano. Él pues trató a un judío como un buen amigo. Entonces debemos tratar a todos igual. Esta es la justicia. No que nuestros amigos tienen lo que quieren, que todos reciben justicia. Los desconocidos, los que no están de acuerdo con nosotros, que haya justicia para todos. Ustedes no saben, pero yo he tomado un punto de vista muy fuerte en contra del matrimonio homosexual. Causó un problema con unos amigos, aún con otra iglesia que favorecía eso. De todas maneras, pero no estoy en favor de odiar a los homosexuales. No estoy de acuerdo en decir que no pueden adorar, venir a nuestra iglesia, porque yo quiero que se conviertan. Este es el deseo mío. Y yo no quiero odiarlos, pero no estoy de acuerdo con ellos. Pero yo debo dar justicia a un no desconocido en este sentido. Y hemos tenido alguna persona de este rumbo viniendo a nuestra iglesia. Todavía yo predico que el matrimonio es de un hombre y de una mujer. No voy a cambiar mi manera de predicar. Yo predico también que pues la fornicación es algo en contra a la voluntad de Dios. Que un hombre y una mujer viviendo juntos sin casarse, este es pecado. Tanto como dos hombres, dos mujeres, todo eso es pecado. No voy a cambiar lo que yo veo como un punto de vista bíblico, pero nunca voy a odiar a esto, porque lo que voy a odiar es el pecado. Y aunque el mundo no entiende eso, el mundo nos ha criticado bien fuerte en nuestro medio, diciendo que somos los que odian a los de este punto de vista. Explicamos, no odiamos a nadie, pero odiamos el pecado que ellos cometen. Pero odiamos el pecado que hacemos nosotros mismos. Porque el pecado siempre es algo en contra de Dios. En este sentido, vemos pues eso. Actuar en favor de un desconocido, levantar nuestra voz en contra al abuso de una viuda. Esta sería la aplicación. Que de una viuda que no recibe la asistencia del gobierno, porque en verdad ellos piensan, no, ella no es una persona de mucha importancia. Un caso muy liviano. Frente a nuestra casa, frente a nuestra iglesia, vive una mujer soltera, quien trabajaba con la policía. Ella ya tiene un problema de ojos y se ha pasado totalmente a ser ciega. Tiene por ahí 40 años de edad. Es ciega. Y ella pedía que ellos pongan ahí placa diciendo para los conductores, despacio, porque hay una ciega por acá. Un ciego es lo que dice la placa. Y no tenía ningún éxito. Y al fin y al cabo, algunos levantamos la voz. Y gracias a Dios han puesto por lo menos la placa, porque ella ha de cruzar la calle para sacar su correo. Pero ella no puede ver si un carro viene o no. Puede escuchar, pero puede equivocarse también. Es algo muy liviano. Pero cosas así ya vemos la aplicación. La santidad de la vida, defender a los inocentes, los que no tienen voz, los huérfanos,
los ancianos y aún los que no han nacido. Y entonces quizás podemos escribir una carta al gobierno sobre una ley que están ya proponiendo ahí. La santidad, debemos tener pues una vida que demuestra la santidad. Pero este sería, según el Nuevo Testamento, purificar nuestro pensamiento de codiciar. Entonces, hay asuntos de este tipo. El problema que tenemos es que este no es la manera del mundo. El mundo quiere que en las decisiones básicas de nuestra vida, los juicios, al decirlo así, se basa en las experiencias personales y las circunstancias. Es decir, que cambien según las circunstancias y que no haya nada firme. Decimos nosotros, no, hay puntos firmes. Y podemos crear una ética bíblica a base de estos puntos firmes. No es algo tan flojo como para cambiar con cada generación. La aplicación puede cambiar, de eso hemos hablado, pero los principios nunca cambian. No cambian. Estos principios son válidos para todo el tiempo. Al pensar en los evangelios, debemos entender que hay una ética enseñada por todos los evangelios, a pesar de que hay varios tipos de literatura dentro del texto mismo. Es decir, no debemos buscar la ética solamente en las enseñanzas, al decirlo así, que son proposicionales. Y este es lo que yo quería reflejar antes. A veces las parábolas enseñan la ética. A veces son otras historias que enseñan la ética. Los milagros enseñan la ética. Es decir, no siempre sale como una verdad proposicional en el texto en sí. Son unos ejemplos de eso. Entonces, ¿cómo sería para la ética de Jesús? Es una ética teológica, no hay duda, con una base bien firme en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, pensando en el libro de Mateo, el Sermón del Monte. Mira la sección que llamamos los antítesis. Comienza por ahí en el versículo, ¿cuál es? El 21, capítulo 5. Entonces Jesús comienza a decir: ha sido dicho por sus ancianos que no cometes ¿qué? Homicidio. Pero yo os digo. Entonces él ya se proclama sobre el asunto. No hay ninguna duda, él tiene esta base teológica del Antiguo Testamento, pero también una base teológica basando toda su relación con Dios Padre. Es una ética para los discípulos. No es una ética tan ideal que no se aplica a la vida diaria. Muchos pensaban en el pasado que era una ética tan ideal que en verdad era imposible de alcanzar en este mundo. Yo entiendo que es muy difícil vivir totalmente de acuerdo a la ética de Jesús, pero tampoco es algo imposible porque Él lo ha hecho. Así es. Entonces ahí está nuestra meta y no debemos bajar esta meta debido a ser difícil de alcanzar. Y entonces es algo para la vida diaria. Vemos eso en muchos sentidos. Es una ética para los discípulos y yo voy a pasar a un ejemplo solamente porque otros van a tocar este tema. ¿Qué del matrimonio? El problema hoy día de personas pasando a tener pues encuentros románticos antes de casarse. Este es un problema bien grave casi por todo el mundo hoy día. Que las personas no son vírgenes al llegar al matrimonio. Yo y mi esposa llegamos así, no hay problema con enfermedades sexuales en ese sentido. Pero en este sentido llegamos así. El problema con el otro, por un lado, es un abuso de las mujeres. Porque el hombre puede pasar de mujer a mujer y hasta algún punto
el hombre tiene un poco de tendencia de hacer eso. Pero la mujer, tan pronto que tiene un embarazo, necesita ¿qué? Seguridad para el hijo. Y entonces el matrimonio tradicional protege a la mujer de la infidelidad del hombre y de la inseguridad que todo este otro causa. Tenemos más detrás de eso. Pero debemos entender que esta es una ética práctica para todos. Y el matrimonio tradicional, en verdad, es más a favor de la mujer que aún del hombre. Porque es algo que la mujer necesita. Es algo que el hombre necesita, pero no siempre se da cuenta. En este sentido es algo muy central para nosotros. Debemos entender lo que Jesús enseña es una ética para nosotros los discípulos, para sus discípulos, pero para nosotros también, y funciona bien para nosotros. Es una ética interna, no hay duda de eso también, porque mira esta sección de Mateo que acabo de mencionar en el Sermón del Monte, y él dice que es pecado aunque a enojarse en contra de otros. ¿Qué es este? Es decir, hay muchas formas de matar a otra persona. No es solamente físicamente. Uno puede matar a otra persona con sus palabras, con sus actitudes, diciendo que Racá puede ser pues culpable delante del Sanedrín. Racá es una palabra de qué idioma? Del arameo. Hebreo, arameo específicamente. Es decir, es algo que ellos pueden decir entre judíos. Entonces pueden ser culpables delante del Sanedrín, porque es entre judíos. Pero ¿qué de hablar con lenguaje griego y decir morón? Es decir, ignorante prácticamente. En inglés la palabra sale directamente de ahí, moron. Entonces, esta no es una palabra aramea. Y la idea es que ya están hablando a los no judíos. Y pueden ser culpables hasta el fuego de Gehenna. El infierno. ¿Qué cosa? Es decir, una actitud que trata a los otros dentro de su grupo como si no fueran personas dignas de todo respeto. Racá. O aún peor, una actitud que no trata a los desconocidos fuera de su grupo. Morón. Este sería peor. El homicidio es más que matar a la persona físicamente para los cristianos, porque es una ética interna. Y debemos entender, nuestras palabras pueden matar a una persona emocionalmente. ¿Cuántos niños han subido a niveles inesperados por palabras de ánimo? Y los niños reciben estas palabras de ánimo y captan una idea y salen a este nivel. Yo recuerdo un año cuando yo jugaba béisbol, por ahí 8 años de edad, y hubo un hombre ayudándonos y él me animó. Y yo jugué el mejor béisbol de toda mi vida. Porque yo no sé por qué, pero él me animó. Yo no tenía temor de la bola ni nada. Yo jugaba en la tercera base. Y a veces las bolas vienen bien fuertes aún a esa edad. Me golpeó en el ojo. No me importaba. Este hombre me animó. Pero ¿qué de una palabra de desánimo? Y puede afectar a una persona ya por años. Y ellos llevan este peso. Puede matar algo adentro de la persona. Este es donde debemos de tener cuidado. Gracias a Dios, mis palabras debido a la comida primera de mi esposa, lo que ella cocinó, es de carne tan dura. Gracias a Dios yo pedí perdón. Y ella siguió cocinando como se ve. Y ya está.
cocina bien hoy día. Pero este es el asunto. Es algo interno. Por eso vamos a llegar a otra cosa sobre eso. Y es una ética aplicada, hemos hablado de eso, de tensión y transformación, en el sentido de que es de tensión porque hay muchos retos a vivir una ética de alta calidad, pero también hay una tensión porque las circunstancias siempre dan retos a esta ética, a este nivel, pero al vivir una ética sumamente alta transforma la vida, no hay ninguna duda de eso. Es una ética espiritual dada por ejemplo, una ética dada por ejemplo. ¿Cómo conseguimos nuestras éticas? ¿De dónde lo sacamos? El primer sitio casi siempre es el hogar. Es el hogar. Yo no tenía mucha tendencia de usar maldiciones durante mi juventud. Pasé un tiempo, un poco por allá, voy a decir demasiado libre en mi vida, con los pecados y todo. Pero durante mi niñez, mi papá tenía la política. Cuando él volvió de la Segunda Guerra Mundial, mi mamá me dijo que él le dijo, desde el principio del matrimonio, no vamos a usar maldiciones en esta casa. Yo he oído una vida llena de maldiciones en la guerra. Yo no quiero oír nada más de eso durante mi vida. Entonces, él dijo, en esta casa no vamos a usar maldiciones. Yo no oí maldiciones durante mi niñez en mi casa. Me enseñó que uno puede tener conversaciones muy amables, muy buenas, aun duras, sin usar maldiciones. No son esenciales para la comunicación. En verdad, demuestra una debilidad. Demuestra una debilidad en poder comunicarse. En este sentido, es una ética que yo aprendí de mis padres, aun al no ser cristianos en ese tiempo. Porque los hogares nos afectan. Y es una ética en ese sentido, dada por ejemplo. Y debemos darnos cuenta de que un papel de los padres claves, según el Nuevo Testamento, es el papel de ser ejemplos para sus hijos. Enseñar, el Antiguo Testamento enseña aún más sobre eso, pero es de enseñar por su ejemplo de cómo mantenerse en el camino correcto del Señor con una ética alta. Es una ética que funciona. Es una ética que funciona. Da buen resultado. ¿Cómo sería todo el mundo si todo tenía una ética cristiana? Yo y el hermano Ben hablábamos de eso esta mañana. ¿Cómo sería si todo el mundo tenía una ética bíblica? Nadie quería hurtar nada de nadie más, de robarle nada a nadie más. Nadie quería practicar la violencia en contra de otros seres humanos. Todos querían respetar a las otras personas con justicia reinante, con amor mostrado. ¿Cómo sería el mundo al vivir la ética bíblica? Este es el reino de Dios proclamado por Jesús. Él nos está dirigiendo hacia esto. Funciona. Es así. Entonces, dentro de la iglesia, una bendición tremenda es que por lo menos por un tiempo en la iglesia, uno no va a escuchar maldiciones. Uno va a haber un respeto de todos. Debe de ser que todos reciben un saludo, no importa el trasfondo. Tenemos un caso muy duro en nuestra iglesia en este momento, porque tenemos un hombre, voy a decir saliendo de su adicción de droga, cosas así, pero tiene la SIDA. Pero asiste a la iglesia fielmente hoy día con la SIDA. ¿Cómo vamos a tratar de eso? Y él quiere ayudarme todos los domingos, en todas las reuniones de la iglesia. Él está, cuando abre la puerta, él está, porque quiere ver un cambio en su vida. Amén. Pero, ¿qué debemos de hacer? Porque si él tiene un flujo de sangre, no puede pasar a otro. Siempre está con problemas de gripe.
yo creo es algo del trasfondo de este problema. Pero siempre tiene problemas de gripe. Y entonces, ¿qué si sangre sale de ahí? ¿Qué va a ocurrir? ¿Sabe lo que yo hago? No sé si es sabio o no. Lo saludo. Lo saludo. Pero mantengo mi limpieza de manos en mi bolsa también. Y limpio mis manos después. Sin de que él lo viera. Pero yo quiero tratarlo bien. Y en la sociedad hay tanta gente que no quiere tener nada que ver con él. Pero en la iglesia, aunque él entiende que no debes ayudar a todos, él saluda a unos pocos de nosotros. Pero en la iglesia es una persona aceptada. ¿Qué cosa? Entonces vemos que esta es una ética que funciona. Como si fuera así en todo el mundo. Funciona, hermanos. Y la iglesia da la imagen, la visión, un ejemplo de cómo debemos de vivir. Este es algo sobre el Nuevo Testamento. Yo quiero ahora pasar a un tema un poco diferente, porque tenemos que hacer decisiones todos los días. Y entonces el asunto no es si van a hacer decisiones que son afectadas por la ética. Van a hacer decisiones afectadas por la ética. No es si lo van a hacer o no, lo van a hacer. Entonces la pregunta es si lo vamos a hacer bien o no. Si vamos a hacer las decisiones en una manera digna de Dios o no. Entonces, aquí son unos pasos, yo creo que pueden ser de un poco de ayuda. Debemos tener en mente algunas cosas que voy a poner todos acá. Debemos en primer lugar tomar en serio lo que es la decisión. Concientización de reconocer que hay decisiones éticas que nos van a afectar hoy día. Hoy ustedes van a hacer decisiones éticas. Hoy lo van a hacer. Lo han hecho quizás ya hoy. Pero nos afecta todos los días estas decisiones. Y debemos tomar en cuenta cuáles son las personas afectadas por eso. Entonces, al pensar en una decisión ética, ¿cuáles son los demás que van a ser afectados? Esto es lo que Jesús indica tantas veces. Por ejemplo, al hablar de adulterio, en el Sermón del Monte, que uno puede divorciarse de su esposa al escribirle una carta de divorcio que es permitido. Él dice no, sino por causa de fornicación es permitido el divorcio. Pero luego él dice, uno no puede hacer cosas así y salir inocente, porque afecta a la esposa. Y afecta no solamente a ella, sino a la persona quien quiere casarse con ella. Entonces son más personas afectadas. Y los hombres están ahí, son matrimonios arreglados. Y tienen su dote ahí, tienen que repagar el dote. Por lo menos 150%, a veces 200%, para divorciarse de ella. Si no es una razón legal. Entonces ellos quieren justificar todo eso para no tener que repagar el dote. Esta es su meta, al decir es justificado. Y entonces, porque si no es justificado, tiene que repagar el dote. Pero si puede justificarlo, como decía un rabino y ley, no tiene que repagar el dote. Pero mira al impacto sobre la mujer. Si son matrimonios arreglados, ¿quién va a casarse con una mujer divorciada? Son matrimonios arreglados. Y un padre no va a hacer un arreglo para una mujer divorciada ya. Claro, los niños siempre quedan con el hombre en el mundo, en el Imperio Romano. Entonces, los niños no son asuntos en este caso. Pero mira el impacto sobre ella. Y lo que dice el texto es que Él causa
que ella comete adulterio, porque ella casi no tiene ninguna otra opción sino de casarse de nuevo. Entonces está poniendo a ella en una situación imposible. Ella no puede seguir adelante siguiendo la ética más alta que Dios quiere. Entonces, el hombre es culpable. No importa si este rabino dice que es justificado o no. No importa si la ley del país dice que es justificado o no. El asunto es que tenemos que pensar en las otras personas afectadas por nuestras decisiones. ¿Quiénes son las personas que van a ser afectados? Los actores, al decirlo así. Y debemos reunir los datos para tomar una decisión de alta moralidad, de ética. De verdad, ¿cuáles son los datos? Porque si no tomamos tiempo para entender bien los datos de la decisión, podemos equivocarnos fácilmente. Podemos pues asumir algo que no es verdadero. Entonces debemos reunir los datos hasta lo posible. Debemos, pues, voy a decirles algo breve sobre esto. Un ejemplo, la mujer samaritana, Juan capítulo 4. ¿Cuántas veces ha sido casada? 5 veces, ¿verdad? Ella se divorció de estos. Ella no tenía el derecho de divorciarse, porque los samaritanos seguían la costumbre de los judíos. Ella fue divorciada 5 veces. Ella es una persona tan dañada que ni siquiera el hombre se siente la necesidad de casarse con ella, ni en una comunidad religiosa como los samaritanos. Es decir, echamos la culpa a ella muchas veces, ¿verdad? Pero en verdad fue divorciada cada vez. Quizás ella no era una persona tan mala como a veces decimos, pero ha sido la víctima de las acciones de otros. Es necesario recoger los datos. Otra cosa, determinar las cuestiones éticas. En verdad, ¿dónde está la ética en eso? ¿Cuáles son los asuntos éticos de esta decisión? Determinar los recursos bíblicos, teológicos, éticos, es decir, ¿cuáles son las cosas que me van a ayudar para hacer una decisión correcta sobre este asunto? Hacer una lista o reflexionar sobre las alternativas de acuerdo a estos recursos. Estoy pensando en hacer eso, pero según lo que he leído, hay estas opciones aquí también. De verdad, yo debo considerar esto también para averiguar si este es solamente mi deseo o es la decisión dada por Dios que yo debo de hacer. Si de verdad es algo bíblico o no. Y debemos considerar las consecuencias. Si lo hago así, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué va a ocurrir en el futuro a base de esa decisión? Entonces, este es un problema de la ética, porque no podemos olvidarnos de las consecuencias de nuestra decisión. Una decisión que yo recuerdo muy bien porque es de mi familia, que mi papá se casó con mi mamá a pesar de que sus padres no estaban muy de acuerdo. No estaban muy de acuerdo porque él volvió de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde él luchó en el Océano Pacífico. Entonces él con los marineros de allá, y entonces él volvió vivo, sin una herida grave, nada así. Decidió no ir a la escuela para ser un médico, pues su deseo antes de ir a la guerra. Dijo, él había visto tanta sangre que no tenía que ver nada más con tanta sangre como un médico. Su hermano era médico, hermano mayor. Entonces él decidió estudiar, terminar en la universidad en la carrera de contabilidad.
Entonces él siguió por ahí, encontró a mi mamá. El problema fue este: mi mamá se casó a la edad de 15 años. Ella ya tenía 2 niñas y era viuda porque su esposo, su marido, murió en un accidente de trabajo. 2 de ellos trabajaban en un puente, agarrado por ahí, y falló la cuerda ahí y cayeron a su muerte. Entonces ella era por ahí 17 años de edad, pasó a 18 años antes de tener la boda. Entonces tenía, para pues conocerse, 17 años de edad, ya con 2 niñas viudas. Por eso los padres de mi papá no estaban de acuerdo, porque pensaban: hijo, tú puedes hacer algo mejor que esto. Pero él decidió: la amo, ¿qué va a ser mejor para estas 2 niñas? El impacto que ellos necesitan es un hogar firme, es un hogar que no va a seguir cambiando. Ellas necesitan un papá ahí. Se casaron ya con el arreglo de que él iba a adoptar mis 2 hermanas mayores, y él las trató como suyas. Y entonces fue algo tremendo. Pero él me dijo que fue muy difícil para él hacer esta decisión, pero al pensar en las consecuencias, él pensó: a largo plazo mis padres van a amar a ella porque la aman. Y cayeron en amor con pues estas 2 nietas también. Entonces él decidió: no, las consecuencias son tales, la amo y va a ser lo mejor para estas 2 niñas. Debemos pensar en todo eso y reflexionar sobre la decisión después de hacerlo. Este es algo sobre eso. Hay mucho más que podemos cubrir. En verdad, yo tenía todo el sermón del monte para cubrir, pero no hay tiempo para eso. Pero ahí vemos mucho sobre la ética bíblica. La única cosa que yo quiero pues dejarles para pensar bien: hay reglas y debemos entender, hay un papel para las reglas. Hay que tener normas, y las normas por lo general dicen que uno no debe hacer tal cosa o debe hacer tal cosa, pero tiene que ver con la conducta. Tenemos leyes en el país, tenemos leyes en la familia, tenemos leyes sobre nuestra conducta personal a veces, tenemos leyes de la Biblia. No debemos matarlo a nadie. Entonces tenemos reglas así, y las reglas se ha de tener. Es algo esencial para la ética, pero no es la base más firme para la ética. Las reglas son buenas porque mantienen que todos, por lo menos, se mantienen dentro de un marco, porque al salir hay un castigo. Y si no hay un castigo, uno sale sin problemas. Pero así son las reglas. Y tenemos reglas de Dios. El problema es que las reglas no cambian sus actitudes y sus valores, porque uno puede mantenerse dentro de las reglas con actitudes malísimas. Entonces, la Biblia, lo que busca el Nuevo Testamento más que todo, es que tenemos valores centrales en nuestra vida. Este es lo que vimos ahí en Filipenses 4, 8 y 9. Es lo que vemos en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Estos son valores, y estos valores deben gobernar nuestra ética aún más que las reglas, porque los valores son las cosas que sostienen las reglas, pero son más importantes que las reglas. Lo que yo quiero para mis hijos, ahora para mis nietos, es que ellos aprenden a vivir dentro de las reglas,
pero aún más yo quiero que ellos aprendan los valores del Espíritu Santo. Que ellos aprendan estos valores de Dios, de amar, amor, gozo, paz, que son valores esenciales para la vida. Paciencia, bondad, humildad, todo eso es algo esencial para la vida. Y a largo plazo, la ética tiene que llegar al punto de basarse sobre los valores bíblicos y no solamente sobre las reglas. Las reglas se cumplen fácilmente si hay valores correctos. Porque si hay valores correctos, cumplimos con las reglas, aun al no tener a nadie ahí para enforzar las reglas. Porque no me importa si hay policía o no. Yo no quiero ir y matar a nadie, porque es mi valor, porque yo tengo un respeto para la vida. Y al no tener una regla sobre eso, es un valor que Dios me ha dado. Es un valor. Entonces tenemos estos valores para el gozo de la vida. El mundo puede decir, no tiene derecho de tener gozo en la vida, pero en verdad no me importa, porque es un valor en mi vida. A mí me gusta hacer las chistes y sonreír y tener un gusto en la vida a pesar de las circunstancias, porque Dios es más importante que mis circunstancias. Entonces las normas a veces van de acuerdo a las circunstancias, pero los valores de Dios son más allá de las circunstancias. ¿Cómo predicamos de eso? Predicamos de las normas, no hay problema, pero ojalá que llegamos a los valores, porque solamente Dios puede enseñarnos estos valores. Es la obra del Espíritu Santo transformándonos de tal manera que ni siquiera quiero pensar en una manera fuera de las cosas de Dios. Es automático. No, Dios no quiere que yo haga eso. ¿Cómo tú sabes eso? Pues no sé, en verdad, pero son los valores que tengo. Yo no puedo hacer cosas así. Entonces son los valores que me instruyen a pesar de no tener una regla fija. Yo tengo la regla del Espíritu Santo y este me guía.